La entrevista con Ramsés Yunes. Para mí es un placer hablar con uno de los grandes referentes de la investigación educativa de este país. Es profesor de los Centros de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Tiene una gran experiencia por más de 30 años en la Universidad Autónoma Metropolitana y además es director académico de Educación Futura. El maestro Gil Antón y además columnista de El Universal. Maestro Manuel Gil Antón, gracias por esa oportunidad de platicar para el público del 97.7 y del 101.1 acerca del regreso a clases, que no va a haber regreso de manera presencial, pero sí será a través de la televisión. Y usted habla del mito de la tele y la educación, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ramsés? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, yo soy el que considero un gran privilegio estar con ustedes. Al contrario, maestro, pues ya tenemos 4 señales de televisión a distancia. Ahí está la radio pública, aquí está Radio Televisión de Veracruz. Pero usted, como dicen en la Narvante, dice que es una chira. ¿Por qué son chiras, don Manuel? Bueno, cuando era chaval y jugábamos canicas, sí, había una expresión que era chiras pelas, ¿no? Sí, claro. Que era cuando uno le pegaba a la que debía pegarle y a otra que entonces ya invalidaba el tiro. O sea, yo creo que estamos ante una situación en la que todos tenemos que pensar. Sí. No podemos volver a las aulas No. como estaba antes de la pandemia, porque pues, pondríamos en peligro la vida no solo de muchos niños, etcétera. Es decir, está muy claro que no se puede volver. Entonces, hay que buscar alguna alternativa para que persista, y aquí está la diferencia que yo tengo con mucho respeto, pero clara frente a la autoridad educativa. Y es que si no podemos volver a la escuela, lo que hay que buscar es cómo le damos continuidad al aprendizaje, no a la escolarización en casa. Sí. Uno puede aprender en casa, pero escolarizar la casa es como poner un ropero en un pasillo, estorba, porque la lógica de la relación en el domicilio a la casa, donde uno habita, y la de la escuela es diferente. Por eso ha habido tantas mamás que están desesperadísimas porque no tienen la capacidad y no es su culpa, ¿no? Pueden ser extraordinarias en muchos otros oficios. Entonces, el pendiente que yo tengo es que la SEP optó por el sistema más burdo de la pedagogía muy superada. Es decir, hay un emisor, que es la SEP. Sí. Luego están los canales de televisión comercial y pública que se van a unir. Entonces ya tiene emisor, transmisión, y luego supone a un receptor que va a estar frente a la tele. Y ese receptor es un receptor pasivo, Sí. porque la tele emite un mensaje, pero la tele no permite interactuar. La retroalimentación. No retroalimenta nada, ¿no? Y entonces es lo que llamaba don Paulo Freire una educación bancaria. Ponemos en la banca a una persona Sí. y le echamos agua para el conocimiento que viene desde el centro de la República. Bueno, no desde el centro, sino desde el sitio donde se ubican los poderes de la Federación. Entonces, por un lado, me parece que es una solución que renuncia a la pedagogía en el sentido de que supone que de la información de la pantalla a la mirada y al oído del chiquito bien sentado y bien portado va a aprender. Eso sabemos que no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que parezca que sigue habiendo escuela aunque haya pandemia. Y yo creo que nosotros, nuestra pregunta como proyecto educativo tuvo que ser, ante el hecho de la pandemia, no podemos ni volver a lo presencial, ni simular la escuela en la casa. Tenemos que hacer proyectos pedagógicos para que, usando la televisión sin duda, u otros medios que estén disponibles, cartas, palomas mensajeras, lo que sea, para sostener lo que sí hace Ramsés posible el aprendizaje, que es el vínculo pedagógico entre los profesores, las profesoras y los estudiantes, ¿no?
Sí. Y a mí me parece que eso es lo que no está atendido y hace mítico, en el sentido negativo del término, la relación del niño o la niña con la televisión. Ya. No se le preguntó al magisterio, oigan, ¿y cómo lo hicieron en los meses pasados cuando no hubo presencial? Hubo experiencias muy buenas, muchas en la Cruz, hubo experiencias en muchos lados, en que los profesores con mucha creatividad entraban en contacto. A ver, voy a dar algunos ejemplos. Sí. Hubo un profe que consiguió permiso del señor cura del pueblo para dar asesorías 1 hora diaria por el megáfono de la torre de la iglesia, en una pequeña comunidad, de tal manera que tenía sana distancia y tenía todos los chiquillos asomados a la ventana, oyendo la explicación de los quebrados, por donde luego el domingo sale el sermón. Esa creatividad, la creatividad de otros que lo que hacían era ir a las casas de los estudiantes sin tener contacto con ellos, Ya. y dado que no tenían WhatsApp ni nada, pues entregaban una carta y pedían que los niños 2 días después de regresaran una carta, y que el tema no fueran los quebrados necesariamente, sino la pandemia, el dolor, la muerte, los virus, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces es lo que yo escribí, pensando que podía ser una cuestión que nos llevara a reflexionar, que necesitamos retomar la experiencia del magisterio para, vamos a decirlo así gráficamente, para poner en medio de la pantalla y el niño Uh-huh. a alguien que sepa cómo se producen ambientes de aprendizaje, con las limitaciones que la pandemia da. Ahora, fíjese, la CENTE ha levantado la mano, no está de acuerdo con este sistema. Ellos proponen hacer conversatorios y sacar fotocopias también para que hubiera otra alternativa educativa, don Manuel Gil Antón. Sí. Es decir, a ver, aquí la cuestión es, estamos ante un problema gravísimo a nivel del mundo. Va a haber un antes y un después de este hecho, ¿no?, terrible del coronavirus. Sí. Entonces, no estamos ante una situación trivial. De tal manera que lo que urge es decidir si la Secretaría de Educación Pública lo que va a hacer es lo que diseñó fue un proyecto para que pareciera que todo sigue en orden, nada más que por otros medios, y de esa manera tener el control, de tal manera que el miércoles a las 8:15 todos los niños y niñas de tercero de primaria, de todo el país, digamos, de Sonora a Yucatán, como decían los anuncios antiguos, Sí. O del Bravo de Suchiate, vean lo mismo, o sea, un afán de control, o si la SEP nos va a solicitar creatividad para poder imaginar, conversatorios, para poder imaginar, por ejemplo, este profesor guatemalteco que se compró un triciclo de esos como para vender tamales o pan, y lo que puso fue, ahí va en su triciclo por las calles, y donde hay un niño de su grupo, se para y con una vara de sana distancia, sea desde la ventana o de la puerta, le resuelve dudas de lo que el chiquito le pregunta. Pero sí debe haber contacto, un contacto presencial. Debe haber relación. Vínculo. Es decir, el hecho de que el magisterio esté en el contacto posible, que no ponga en riesgo la salud con sus alumnos, sus estudiantes, es profundamente educativo. Pensar que va a ser mejor que el profesor sea el vigilante de que el niño esté presente, esté sentado todo el rato ante la tele, es hacer del magisterio pues una especie de policía, ¿no? Ya. Ese es el problema, Ramsés, que yo veo. Pues sí, hay más dudas que respuestas, maestro. Y súmele usted ya para cerrar que hoy ayer el presidente pidió negociar con los padres de familia y las escuelas, sobre todo las colegiaturas, porque se hablarían de que muchos jóvenes en escuelas particulares abandonarían las escuelas particulares para irse a las escuelas públicas. ¿Y quién tiene 1 millón de vacantes para cubrir esas necesidades, maestro Antón? No, además el subsecretario Bucio de Básica dice que, claro, que como hay 200,000 escuelas públicas y 1.200.000 profesores, pueden llegar 2 millones de estudiantes más.
Es que no, ese señor subsecretario lo que tiene que ir a ver es cómo están hacinados en muchas escuelas los muchachos. No caben 2 millones. Es decir, cuando podamos regresar a clases presenciales y la crisis haya lanzado a muchos al desempleo de tal manera que no puedan pagar la educación privada, no es cierto que la pública va a poder resolver el problema. Lo que puede fingirse como solución del problema es seguir haciendo educación a distancia, fortaleciendo a las televisoras comerciales. Y eso sí estaría muy triste. Exactamente. Pues sí, es le digo, hay más dudas que respuestas. Entonces, nos quedamos, maestro, para su público del 97.7 y del 101.1, que debe haber más relación del magisterio, que debe haber más interacción para estos cursos escolares. Y sobre todo, creatividad. Confiar en que las profesoras y los profesores tienen ideas extraordinarias para entrar en vínculo con... ¿Cuáles son? No las puede decir ni Seth, ni yo, ni usted, ni nadie. Porque no hay un proyecto. Hay que dejar que los profesores y profesoras que el país tenga como proyecto, dejar que las profesoras y los profesores generen proyectos adecuados a su contexto para tener vínculo pedagógico, para decirlo muy sintético. Y si bien nos va hasta marzo, ¿no? Pudiéramos regresar a la normalidad. Ojalá sea diciembre, pero no lo yo creo que ya ahora es mejor pensar hasta marzo, porque si es febrero nos va a dar mucho gusto. En vez de pensar diciembre y decir chispas, se fue hasta febrero. Yo creo que es de salud mental, Ramsés, ¿no? Pues estamos chiras, maestro Manuel Gil Antón, ¿eh? Que no nos haga chiras ni la pandemia ni la educación. Maestro, gracias por su generosidad. En otro momento platicamos para su público, ¿sí? Todo el tiempo, cuantas veces ustedes quieran, para mí va a ser una distinción. Maestro Manuel Gil Antón, muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El maestro Manuel Gil Antón, una eminencia, un referente en investigación educativa, en temas educativos. Dice, bueno, es un mito. Debe haber una relación y creatividad entre el maestro y los alumnos. No sabe cómo, porque se tienen que empezar a hacer los proyectos educativos para llegar a esa misión. La pandemia no es una cuestión trivial, dijo el maestro Manuel Gil Antón, y lo dijo aquí, para su público, para usted, en el 97.7 y en el 101.1.